Buenos días. Yo soy Marcela Zula, fellow en Retina. Voy a empezar el tema. Voy a presentar retinitis por chikungunya. Entonces, el chikungunya viene del idioma Makonde, hablado en el sureste de Tanzania y en el norte de Mozambique, en África, y significa hombre que se dobla. Fue descrito por primera vez por Robinson y Lumsden en 1955. Es un virus ARN de la familia Arbovirus y Togaviridae y es transmitido por la picadura del mosquito de la familia Aedes, específicamente Aedes aegypti. Los signos y síntomas del chikungunya son fiebre, artralgias y mialgias, cefalea, rash cutáneo, vómito y dolor lumbar. Normalmente estos síntomas duran aproximadamente una semana y las artralgias y las mialgias sí pueden durar hasta 6 meses. Normalmente la fiebre es una fiebre alta por encima de 38,5 y puede llegar hasta 39, 40 grados. Entonces, como ya dije, los síntomas más frecuentes son estos y hay unos síntomas que son muy raros que pueden producir convulsiones, meningoencefalitis, hepatitis fulminantes, falla renal, falla respiratoria y miocarditis, pero son muy raros. Generalmente no se presentan en la mayoría de personas. Las manifestaciones oculares que generalmente se presentan y que son más frecuentes son la fotofobia, el ojo rojo y el dolor retroocular. Estas manifestaciones que son más frecuentes generalmente se dan durante la fiebre, o sea, durante los 8 a 10 días que dura la fiebre. Y las manifestaciones oculares que no son tan frecuentes son las uveitis anteriores no granulomatosas, son uveitis que no van a aumentar la presión intraocular, neuritis óptica, retinitis, conjuntivitis, escleritis y queratitis. Estas manifestaciones generalmente cuando se presentan después de la fiebre, o sea, se pueden presentar 8 días, 10 días o más después del pico febril. Acá vemos en un estudio de la India, en una serie de casos del 2007, en donde se vio que la manifestación ocular más frecuente es la uveitis anterior no granulomatosa, hasta en un 27% de los pacientes. Se presentó también panuveitis y neuritis óptica. Y la neuroretinitis bilateral se presentó generalmente en un 2,7%, es una condición que no es tan frecuente. La fisiopatología de la retinitis o pues del daño ocular o de las manifestaciones oculares por el virus se da por dos vías. Una es la respuesta inmune mediada por CD4, CD8, en donde hay un aumento de la producción de citoquinas y este aumento de producción de citoquinas hace que se afecten las células endoteliales, los monocitos y los hepatocitos. Y la otra vía es el aumento de la interleuquina, que este aumento de las interleuquinas activan los linfocitos B. Estos linfocitos B hace que se produzcan unos autoanticuerpos que estos autoanticuerpos pueden generar daño en las células del EPR y también daños en las células endoteliales. Generalmente la respuesta inmune, tanto los CD4 como la respuesta de CD4 como el aumento de la interleuquina, se da después, no se da inmediatamente cuando está la fiebre y los síntomas generales del chikungunya, sino que se da unos días después porque es una respuesta inmune mediada por células. Voy a hablar ya puntualmente de la retinitis. La retinitis generalmente se presenta entre las 2 a 4 semanas después del pico febril. Entonces los pacientes durante el pico febril no van a sentir
ninguna disminución de la visión, sino 2 a 4 semanas después. Generalmente es bilateral, se presenta con disminución de la visión, vitreitis leve. Tenemos que tener en cuenta esto porque no vamos a presentar no vamos a ver un paciente con una vitreitis severa en estos casos. Entonces, si vemos una vitreitis severa, tenemos que pensar en otra patología. Generalmente hay escotomas centrales, edemas maculares y desprendimiento de retina seroso. Estos síntomas se producen por un cambio de la permeabilidad vascular, y eso se da a la apoptosis, que está mediada por las células, o sea, por el daño de las células endoteliales, mediada por las células de los CD4 y CD8, y por el aumento de las interleuquinas que yo ya había mencionado. El diagnóstico generalmente uno lo tiene que sospechar inicialmente, y la sospecha se da más que todo es por la interrogación que se le hace al paciente, por lo que el paciente nos cuenta que tuvo un pico febril con artralgias, mialgias, y después empieza la disminución de la visión. El diagnóstico con PCR del chikungunya se puede hacer solamente hasta los 8 días de la enfermedad. Después de los 8 días, la carga viral disminuye y la PCR nos puede salir negativa. Después de 8 días de la enfermedad, podemos hacer anticuerpos IgM e IgG para confirmar el diagnóstico. Este es un artículo de la India, un reporte de caso en el 2020, en donde nos reportan que es un hombre de 49 años que presenta una disminución de la visión de 14 días posterior a un episodio de fiebre, artralgias y mialgias, en donde le realizan anticuerpos IgM que son positivos para chikungunya. Entonces acá podemos ver que el nervio óptico presenta una congestión, se ve el nervio óptico congestivo, se ve una tortuosidad vascular. Bueno, lo más importante es que tenemos una enfermedad bilateral en donde vemos tortuosidad de los vasos, vemos hemorragias y vemos unos infiltrados que generalmente están con las arcadas superior e inferior. Se alcanza a ver algo de edema macular y una estrella macular incompleta en el ojo derecho. Este paciente reportan que fue tratado con prednisolona oral. Tenía una leve vitreitis y una leve uveitis, entonces también fue tratado con prednisolona tópica con resolución de los síntomas. Este es otro artículo del 2008 en donde reportan una paciente femenina de 45 años, si no estoy mal, en donde también tenemos unas lesiones bilaterales, en donde en el ojo izquierdo se ven unas lesiones que están junto a la arcada vascular inferior, y unas lesiones más en el ojo derecho. Hay una lesión parafoveal, en donde en la angiografía, en la etapa temprana, nos muestra en el ojo derecho una fuga inicial en el disco del ojo derecho, y empieza a haber unas fugas parafoveales, y en la etapa tardía de la angiografía ya se ve que los dos discos presentan fuga del medio de contraste, y ya se ve la fuga en las lesiones previamente mencionadas. Esta es la paciente después del tratamiento con prednisolona oral, en donde ya resuelven pues la inflamación y los síntomas, y esta misma paciente tuvo en un solo ojo una escleritis nodular asociada a su cuadro de retinitis. Entonces, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con influenza, con dengue y con Zika, y esto generalmente lo podemos hacer es más que todo por los síntomas. La influenza
además de la fiebre, la cefalea y esto, da síntomas respiratorios, mientras que el dengue y el chikungunya no producen síntomas respiratorios. Y acá vemos que el dengue también puede producir retinitis bilateral, pero los síntomas del dengue generalmente se manifiestan cuando hay trombocitopenia y estos generalmente se manifiestan con oclusiones venosas, pueden ser en los dos ojos o en un solo ojo. Entonces, si ya vemos que está asociado a oclusiones venosas, tenemos que irnos más por el lado del dengue que por el lado del chikungunya. Los síntomas de la retinitis por dengue generalmente se dan más tempranos, pueden ser hasta 7 días después del pico febril, mientras que la retinitis por el chikungunya generalmente son 2 o 3, 4 semanas después del pico febril. El tratamiento es con esteroides tópicos y sistémicos. Lo que más va a disminuir la inflamación y la retinitis es con esteroides sistémicos con 1 mg/kg día de prednisolona. Y si ya el edema macular no resuelve, pues se podría pensar en esteroides intravítreos. Entonces, como resumen, la retinitis generalmente, si estamos pensando en una retinitis por chikungunya, debe ser bilateral. Tenemos que sospecharla, siempre debe haber un prodromos viral de fiebre, altralgias y cefalea, por lo menos. Son los 3 síntomas que generalmente se presentan. Pueden ser semanas, puede ser incluso hasta 1 o 2 meses antes de la disminución de la visión, y tenemos que descartar que el paciente no tenga que no esté inmunocomprometido, porque ahí ya tenemos que pensar en otras causas. Hacer PCR si tenemos menos de 8 días de los síntomas, o IgM o IgG para chikungunya. El manejo generalmente es esteroide tópico y oral, y tenemos que tener presente que estas infecciones no hay recurrencia. Entonces, sí podemos pensar, o sea, si tratamos un paciente y el paciente después viene con una recurrencia, tenemos que pensar en otra patología. Esta revisión de tema la traje porque quería exponer un caso clínico de la clínica, en donde tenemos una paciente de sexo femenino, edad de 61 años, en donde tiene antecedentes patológicos negativos. De oftalmológicos solamente tiene una queratotomía radiada como antecedentes y familiares padre con glaucoma. Ella llega inicialmente el 7 de septiembre por oftalmología general, en donde presenta una disminución de la visión de ambos ojos de 1 semana de evolución. Fue valorada inicialmente en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos, donde inicialmente dejan manejo con prednisolona oral cada 24 horas, no especifican la dosis, y el Bactrim cada 12 horas, pensando en una toxoplasmosis bilateral. La paciente llega sin mejoría de síntomas. La agudeza visual está en el ojo derecho 20/80, que corrige con pínjola 20/50, y en el ojo izquierdo 20/200, que corrige a 20/100. Una presión intraocular normal de 12. En la biomicroscopía no se ve, pues se ve la queratotomía radiada y una opacidad nuclear incipiente, y en el fondo del ojo presenta una lesión blanquecina temporal a la mácula en el ojo derecho, que la describían aproximadamente 4 diámetros de disco, y en el ojo izquierdo una creciente escleral y una zona de fibrosis que parte del nervio óptico hacia la mácula. El plan de oftalmología general fue solicitar IgM y IgG para toxoplasma, hemograma, glicemia, factor reumatoideo y BDRL, valoración por medicina interna, una angiotomografía y la cita por retina. Le continuaron manejo con el Bactrim y la prednisolona, y adicional le dejaron meloxicam cada 8 horas y Flovac cada 4 horas. Llega a retina el 13 de septiembre
en donde refiere persistencia de la visión borrosa en ambos ojos, y se le interroga en donde refiere que el 1 de agosto tuvo un episodio viral con fiebre. Reportan los exámenes en donde toxoplasma IgG sale reactivo 4.5, un toxoplasma IgM no reactivo, factor reumatoideo negativo y un BDRL negativo. La agudeza visual entonces está en ese momento en 20/60 ojo derecho que corregía 20/30 y ojo izquierdo 20/150 que corregía con pínjola 20/100. En la biomicroscopía ya se le ven células, se le ve Tyndall y células de dos cruces, y en el vitro unas células ocasionales, y en el ojo izquierdo estaba igual. En el fondo de ojo presentaba una vitreitis leve, y en la mácula con un infiltrado blanco sobre la arcada temporal superior de un diámetro de disco. Y en el ojo izquierdo también una vitreitis leve en la mácula con infiltrado blanco necrótico parafoveal superior de medio diámetro de disco. Dejan como pues diagnóstico una panovitis en ambos ojos, con unos infiltrados retinocoroideos maculares extrafoveales, sugestivo de toxoplasmosis, pero llamaba la atención la bilateralidad de las lesiones y en ausencia de unas cicatrices previas. En ese momento ya se encontraba en seguimiento por medicina interna y se recomienda medicina interna descartar causas de inmunosupresión, pues por las lesiones bilaterales. Se le deja de plan clindamicina intravítrea en ambos ojos, acitromicina cada 12 horas por una semana, continuar con el trimestoprim sulfa cada 12 horas y se le inicia esteroide tópico 3 veces al día. Ahí la paciente, creo que ya, ahí la paciente ya había suspendido el corticoide oral. El 13 de septiembre se le hace la aplicación intravítrea de clindamicina en el ojo izquierdo y el 15 de septiembre en el ojo derecho. Vuelve nuevamente a retina el 28 de septiembre con una agudeza visual de 20/150 en ojo derecho que corregía 20/70 y en el ojo izquierdo un 20/100 que corregía hasta 20/60. O sea, con una mejoría de la visión del ojo izquierdo y un empeoramiento de la visión del ojo derecho. El vítreo continuaba con células ocasionales y describían la lesión con un infiltrado blanco leve sobre arcada temporal superior de un diámetro de disco y otra cicatriz atrófica entre las arcadas nasales. Y en el ojo izquierdo, con un infiltrado blanco necrótico parafoveal de un diámetro de disco. En este momento ya trae el resultado de la angiotomografía, en donde en el ojo derecho pues se evidencia una atrofia en la región superior y temporal del ojo derecho, y en el ojo izquierdo se evidencia esta lesión que compromete todas las capas de la retina, hace un poco de sombra acústica y presentaba una atrofia en la región inferior. Aquí en el ojo derecho se presentaba, pues no se veían mayores cambios. Esto yo creería que es más un artefacto en el plejo medio, pero pues no se veía ninguna lesión macular. Y en el ojo izquierdo sí se veía en el plejo medio unas lesiones hiperreflectivas en esta zona superior a la mácula. Perdón, acá. Ese día entonces, pues como ha empeorado la visión en el ojo derecho, se consideraba inicio de aplicación de dexametasona intravítrea y continuar con el trimestoprim sulfa cada 12 horas.
El 28 de septiembre se le realiza la aplicación de dexametasona en ojo derecho y vuelve el 4 de octubre a consulta con retina, en donde hay más disminución de la visión del ojo derecho, está en cuentadedos que corregía con pínjula 20-200 y en el ojo izquierdo 20-200 que corregía 20-60. Todavía tiene células en cámara anterior, dos cruces, perdón, tenía ausencia de células en cámara anterior y un tindal vítreo de dos cruces. Y en el ojo derecho no se veían infiltrados y se veía un ligero aumento de la limitante interna. Y en la mácula del ojo izquierdo se veía una lesión blanca hipopigmentada yuxtafoveal. Entonces, en este momento se considera pues que continúa con la paciente con una panoveitis en ambos ojos, con unos infiltrados retinocoroideos extrafoveales en ambos ojos, posterior a un cuadro viral en agosto, que tuvo fiebre, mialgias y artralgias, o sea, un mes antes de empezar con la disminución de la visión. Con mejoría de infiltrados en ambos ojos, pero sin mejoría de la visión en ojo derecho. Se consideró que por el cuadro viral se debe tratar como una retinitis viral, se mandó a una valoración por infectología, se le solicitó una angiografía en ambos ojos, continuar con la prednisolona tópica y con el trimetoprim sulfa. Hasta ahí vamos. Todavía la paciente no se ha realizado la angiografía en ambos ojos y aún pues todavía no ha vuelto a la consulta, pero pues quería traer este caso como para discutir qué más se le puede hacer a la paciente, por lo que pues la visión del ojo derecho aún no ha mejorado a pesar del tratamiento tópico intravitreal con dexametasona.